Acción. Amén. Te damos gracias, Señor. Nuevamente, Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos permites nuevamente, Señor, oh Dios, hablar de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, sea toda la honra, Señor, y toda la gloria, Señor, por siempre. Solo tú eres digno, Señor, de toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, oh Dios, tú ahí estarás, Señor, con nosotros. Por eso en esta hora, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y reconocemos tu soberanía, Señor, sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que nos alumbres nuestros ojos para que podamos ver algo más del deseo de tu corazón, Señor. No queremos quedarnos, Señor de Dios, con poco, Señor, sino queremos, Señor, abundar, Señor, en el conocimiento, Señor, del deseo de tu corazón, Señor. Para eso necesitamos, Señor, que nos des luz y nos des sabiduría de lo alto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El propósito de Dios que hay en su corazón al crear al hombre, pues vemos que fue un fracaso total. Porque Dios creó al hombre, Adán y Eva, para que lo representaran aquí en la tierra. Es decir, Adán y Eva fueron creados para someter todas las cosas aquí en la tierra, para expresar a Dios, para tener su imagen y su semejanza, expresarlo en su autoridad y tuvieran el dominio en esta tierra. Sin embargo, vemos a través de la Escritura que fracasaron. Luego Dios, al ver este fracaso de Adán y Eva, llamó a Abraham, estando aún Abraham en tierra de idolatría, en Ur de los Caldeos. De ahí Dios lo llamó para hacer de él una nación, un pueblo especial, un pueblo escogido. Para eso fue llamado Abraham, para ser padre de una nueva generación. Y de ahí lo sacó con el propósito de hacer en él un reino, una nación que expresara y glorificara el nombre de Dios. Sin embargo, vemos que la nación de Israel fracasó. Es decir, fracasó en el sentido de que ni expresaron ni establecieron el reino de acuerdo a lo que Dios ha querido. Una vez que el pueblo de Israel ha fracasado, Dios llamó a otro pueblo, es decir, a la iglesia. La iglesia que se compone de todas las naciones y de todos los pueblos. Para eso llegó el Evangelio, para establecer el reino de Dios en la tierra. Es decir, que lo que Dios quiso hacer con Adán y Eva, al no llevarlo a cabo Adán y Eva, elige al pueblo de Israel. Y al fracasar el pueblo de Israel, ahora Él llama a las multitudes, a los
seres humanos, a través del Evangelio, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, la iglesia ha fracasado. Parece ser que al fracasar la iglesia, dentro de la iglesia existen creyentes que se le llaman los vencedores, con los cuales el Señor quiere que con ellos establecer su reino en la tierra. Vamos a leer Números capítulo 14 en el verso 1. En Números 14 en el verso 1 dice: cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice en el capítulo 14, entonces toda la asamblea alzó su voz y clamó. Aquí nos enseña cómo es que el pueblo de Israel fracasó al no cumplir el propósito de Dios. Entonces toda la asamblea alzó su voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Es decir, los israelitas, cuando Dios los sacó de Egipto y iban rumbo a la tierra prometida, dice que lloraron. Y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la asamblea: si hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o si muriéramos siquiera en este desierto. O sea que ellos, tanto era su desesperación al ir a la tierra prometida, que representa el reposo del Señor. Al ir en el desierto, ellos murmuraron contra Moisés y deseaban mejor morir en Egipto o en el mismo desierto. Tanto fue su amargura y su desesperación. Dice el verso 3: ¿y por qué nos introduce Jehová en esta tierra para hacernos caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros niños se convertirán en botín de guerra. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hay ocasiones que el creyente, el cristiano hoy en día, desea mejor regresar al mundo. Hay creyentes que dicen: desde que recibí a Cristo me ha ido mal. Es decir, que pasa lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. El desánimo por los problemas, por las circunstancias, por la maldad, por todo. Estos se desanimaron tanto que querían regresar a la esclavitud donde Dios los sacó. En el verso 4 dice: y decían el uno al otro: nombremos un capitán, volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de la asamblea de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían espiado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para espiarla, tierra extremadamente buena. Si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Es decir, que desde el momento que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el plan y el deseo del corazón de Dios era llevar al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel, que representa el reposo. Para ellos era el reposo.
es decir, descansar de todo y reposar en la buena tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, aquí nos dice que el pueblo estaba desanimado, decaído. Dice que Caleb y Josué les dijeron que era una tierra extremadamente buena. En el verso 9 les dice: solo que no os rebeléis contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque ellos serán nuestro pan. Es decir, que cuando estos hombres fueron a espiar la tierra, se encontraron que en esa tierra estaban los gigantes de Anac, hombres grandes. Ellos tuvieron el temor de enfrentarse contra esos gigantes. Por eso estaban en esta decadencia, en esta tristeza, de tal grado que hasta lloraron de la situación por lo que estaban pasando. Y tanto fue esto que dice en el verso 10: pero toda la asamblea habló de apedrearlos. Es decir, ellos trataron de apedrear a Josué y a Caleb, porque les dijo: no tengan temor, el pueblo de la tierra, al pueblo de la tierra, porque ellos serán nuestro pan. Su amparo les ha sido quitado y con nosotros está Jehová, no les tengas miedo. Pero toda la asamblea habló de apedrearlos. Entonces la gloria de Jehová apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. En el verso 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con peste, los desheredaré, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y se le dirán a los habitantes de esta tierra: han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, pues tú, oh Jehová, te das a ver cara a cara, y tu nube está sobre ellos, y de día vas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Si haces morir a este pueblo como a un solo hombre, las naciones que hayan oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová introducir a este pueblo en la tierra que había jurado darle, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que se muestre grande el poder del Señor, tal como lo hablaste diciendo: Jehová es lento para la ira y abundante en la benevolencia, amoroso, perdonador de las iniquidades y transgresiones, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pues visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu benevolencia amorosa, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Mas tan ciertamente como vivo yo y como toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Ninguno de los varones que han visto mi gloria y mis señales que dice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. Verá la tierra que juré dar a sus padres, ni la verá ninguno de los que me han menospreciado. Solo a mi siervo Caleb, y por cuanto hubo en él otro espíritu, y me ha seguido cumplidamente, lo introduciré en la tierra donde entró, y sus descendientes la poseerán.
Ahora bien, puesto que los amalecitas y los cananeos moran en los valles, volveos mañana y partid para el desierto, camino del Mar Rojo. Entonces Jehová habló a Moisés, a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo he de soportar a esta asamblea malvada que murmuran contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel que hacen contra mí. Diles: vivo yo, declara Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto quedarán vuestros cuerpos, y ninguno de entre vosotros que fueron contados conforme a la cuenta que tomasteis de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, entrarán en la tierra en la que juré establecerlos, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Es decir, que todas estas generaciones de los 20 años para arriba no pudieron entrar a la tierra prometida. Vayamos a leer el Nuevo Testamento en el capítulo 4, en el verso 1 de Gálatas. Capítulo 4, en el verso 1, dice, hablando el apóstol San Pablo a la iglesia, en el capítulo 4 dice: pero digo, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, se nos tenía en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación, es decir, el llamado para ser hijos de Dios. En el verso 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos el llamado de ser hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a nosotros, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, no conociendo a Dios, erais esclavos de dioses. Dioses. Esta iglesia es una iglesia de gentiles. Nosotros los gentiles éramos esclavos de dioses, que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Los hijos de Dios ya no necesitamos regresar a las cosas de atrás, a los rudimentos. Dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hombre, nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, solamente nuestro disfrute es el Señor. El apóstol estaba triste porque la iglesia que él fundó en Galacia no crecía, no caminaba. Estaba en la misma situación que los israelitas,
estaba él preocupado porque estos creyentes no iban a llegar a la tierra prometida. Hoy la iglesia también tenemos una meta. La meta es llegar a la tierra prometida. Estos creyentes cayeron en una situación tan lamentable, de tal manera que el apóstol les dice en el verso 11: me temo de vosotros que en vano haya yo trabajado en ustedes. Es verdad. Cuando aquel líder o aquel hermano ha fundado una iglesia y aquella iglesia no crece y no crece y pasan los años y no crece y se estanca, y ahora anda guardando los días, los meses, los años, y ahora se está metiendo en rudimentos, aquella iglesia no ha entendido lo que significa para lo que fuimos llamados. Es lamentable y triste ver la situación que hoy en nuestro tiempo se ve dentro de la iglesia. La iglesia está caída, está destruida, está dividida por los nombres que todos les han puesto. No les importa la unidad ni destruir el cuerpo de Cristo. Es lamentable. Pero esto no es de hoy, esto es desde los primeros inicios de la iglesia, desde la vida del hermano Pablo. Él pudo ver que la iglesia se estaba desviando de la verdad. Hoy nos toca a nosotros, los que hemos creído en el Señor, ver esta situación tan lamentable. Es muy posible que muchos de nosotros no lleguemos a la tierra prometida. Sí, se está hablando dentro de la iglesia y les están predicando si quieren ir al cielo. Les dicen que si quieren ir al cielo, y ven aquí un hermano muere y dicen ya está ahí en el cielo. Pero ¿cuánta verdad hay de eso? Parece ser que están tomando la doctrina católica y apostólica y romana. Le están dando a los hermanos esperanzas falsas. La meta del Señor, que tuvo el deseo de su corazón desde un principio con Adán y Eva, no era llevárselos al tercer cielo. Era que expresaran a Dios aquí en la tierra, establecieran su reino, sometieran las cosas creadas que Dios creó para nosotros. No lo lograron. Después a los israelitas los llamó a través de Abraham para establecer su reino aquí en la tierra. Fracasaron. Dios no los sacó de Egipto para llevárselos al tercer cielo, hacerles unas casas, unas moradas en el tercer cielo. No, Dios quiere al hombre aquí en la tierra. Él nos quiere aquí, no nos hizo en el tercer cielo. Todos los seres humanos nunca vamos a estar habitando el tercer cielo por la eternidad, porque la nueva Jerusalén no es en el tercer cielo, es aquí en la tierra. Sin embargo, el hombre siempre trata de ir al tercer cielo. Es verdad que los vencedores, los que han muerto como mártires por causa del evangelio y que han muerto por todos los tiempos y todas las edades, es verdad que ellos van a ir al tercer cielo. También es verdad que en el arrebatamiento de los vencedores también van a ir al tercer cielo. Pero también es verdad que en el tercer cielo no van a estar eternamente. Ellos van a bajar a la tierra. Es muy triste
este hermano, San Pablo, ver que sus hijos, que él les habló y les predicó del Evangelio, no entiendan la verdadera predicación del Evangelio, no entiendan lo que significa ser hijos de Dios. Es decir, que él murió, el apóstol murió, viendo a sus hijos caídos, sin rumbo. Qué tremendo es para aquellos y todos los que de alguna manera hablamos del Señor, ya sea por medio de estos instrumentos, de estos aparatos o físicamente. Pero qué responsabilidad es para nosotros estar hablando de Dios. Y es más triste cuando no sabemos y nos desviamos del deseo del corazón de Dios. Dice en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 11: me temo de vosotros, que en vano haya trabajado en vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Vosotros saben bien, vosotros sabéis que a causa de una debilidad física os anuncié el Evangelio la primera vez. Y no me despreciasteis, ni detestasteis lo que en mi carne fue una prueba para vosotros. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, me recibiste como a Cristo Jesús. Es decir, que cuando el hermano llegó a la iglesia de Gálatas, estos hermanos lo recibieron como un ángel de Dios, es decir, como a Cristo. Pero ¿qué pasó después? Dice en el verso 15: ¿dónde pues está aquella bienaventuranza que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, os habréis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, que el hermano Pablo, cuando llegó ante ellos a hablarles de Cristo, su vista estaba mal. Es decir, estaba enfermo de los ojos. Esta enfermedad de sus ojos era una prueba para él. Y en medio de esa prueba, así lo recibieron a él, como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero en el verso 15 dice: ¿dónde pues está aquella bienaventuranza que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os habrían sacado vuestros ojos para dármelos. Ahora dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Este hermano pudo experimentar tanto el desprecio de la misma iglesia. Aquellos que lo habían recibido con tanto amor, ahora eran sus enemigos por decirles que no guardaran y no se regresaran a esos rudimentos. Cuánta insistencia hoy en día encontramos en aquellos hombres que insisten que el creyente tiene que guardar el sábado. Y pobres de aquellos que lo siguen.
El verso 17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren que quedéis excluidos para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la meta del creyente, que Cristo se forme en nosotros, que Cristo sea forjado en nosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por medio de la promesa. Lo cual fue dicho por alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de nosotros, es libre. Nosotros somos libres de todas esos ritos, esas costumbres. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ningún modo heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¡Qué maravilloso es el Señor! Vamos a leer Isaías capítulo 56 en el verso 1. Isaías 56 verso 1. Dice: así dice Jehová, preservad el derecho y haced justicia, porque cerca está de venir mi salvación y de ser revelada mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer mal alguno. Que el hijo del extranjero se ha unido a Jehová, no hable diciendo: ciertamente Jehová me separará de su pueblo, ni diga el eunuco: he que aquí soy un árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mis sábados y escojan lo que me place y se mantengan firmes en mi pacto. Yo les daré en mi casa, dentro de mis muros, un memorial y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre eterno les daré, que no será borrado. Según este libro de Isaías, en el capítulo 56, en el verso 1, el verdadero significado aquí de guardar
el sábado es que cesemos nuestras actividades y detengamos nuestras labores y disfrutemos de lo que el Señor hizo por nosotros, bebiendo de Él como las aguas. Dicen el 55 en el verso 1 del mismo Isaías. Dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y beban. Venid, comprar vino y leche sin dinero, sin precio. Esto es gratuito. Esto significa entrar en el reposo del Señor. Esto es recibir las promesas de Dios. Al ir nosotros ante el Señor, vamos buscando este alimento que es tan importante para nosotros los seres humanos. Dice el salmista en el Salmo: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios no quería esto para nosotros los seres humanos. Dios no quería que viviéramos así. Así como hoy estamos viviendo con tantas muertes, con tantos asesinatos, con tantas enfermedades, con tantos problemas, Dios no, Él no anhelaba que nosotros viviéramos así. Sin embargo, por no escucharle, por no obedecerle, por no buscarle, nos hemos apartado y entramos en tremendas dificultades. Pero el Señor hoy nos habla y nos dice: vengan a mí todos los sedientos. Todos los sedientos vengan a mí. Los que no tienen dinero, vengan y compren vino y leche sin dinero y sin precio. Esta es la verdadera felicidad que Dios da. Una felicidad que no cuesta. Mas aquellos hombres que andan buscando una felicidad que no dura, gastan. Hacen gastos grandes por satisfacer sus deseos. Y dice en el verso 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y el fruto de vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente, comed el bien y deleítate. Vuestra alma con grosura, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd para que viva vuestra alma, y yo haré con vosotros pacto eterno, aún en las misericordias firmes mostradas de David. Esta palabra que dice aquí, dice: oídme atentamente, comed el bien, deleítense vuestras almas con grosura, inclinad vuestro oído, venid a mí. Este mismo pasaje nosotros lo encontramos en Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28, donde nuestro Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Este pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, en el verso 28, del llamamiento que el Señor está haciendo en todos los tiempos. Mientras no pase esta dispensación, este tiempo, esta era, será vigente. Pero un día que pase este tiempo y se termine la era del Evangelio, la era de predicar el Evangelio, cesará el Evangelio. Por eso ahorita es la oportunidad de ir al Señor.
Dice: venid a mí todos los que están trabajados arduamente, están cansados, y yo haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, aquí se refiere no solo al arduo esfuerzo de guardar la ley. Aquellos que quieren guardar la ley están cansados. Aquellos que quieren guardar la ley y guardar los días, los meses y los años están cansados. No pueden guardar la ley, están cansados. A esos que quieren guardar la ley, el Señor les dice: vengan a mí y descansen. Guardar la ley estos mandamientos de la ley y los preceptos religiosos son los que llevan al hombre a cansarse y estar cansado y agobiado. Pero también aquellos que se esfuerzan para tener éxito en cualquier obra. Todo aquel que labore así está siempre agobiado. El Señor, después de ensalzar al Padre, reconoció el camino que el Padre había escogido, declarando de llamar a todas las personas. Sí, porque dice el pasaje, dice en el capítulo 11, en el verso 25: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños. Estas cosas del Señor son de suma importancia para todos los seres humanos. Pero en el tiempo del Señor dice que estas cosas fueron escondidas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Es decir, que la gente que está muy preparada intelectualmente piensa que esa preparación lo va a ayudar a conocer a Dios. Sin embargo, vemos que en vez de acercarse al Señor, se han retirado. Dice: tomad sobre vosotros mi yugo. Aquí el yugo representa hacer la voluntad del Señor. Tomar el yugo del Señor es aceptar su voluntad, es aceptar la voluntad del Padre. Esto no consiste en ser regulado ni controlado por alguna obligación de la ley o de la religión, ni tampoco en ser esclavizados por alguna obra, sino en ser constreñidos por la voluntad del Padre. Esta es la vida del creyente. El creyente no es regulado por alguna obligación de la ley o de la religión, ni tampoco por alguna obra, sino en ser constreñido por la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vivía en la tierra, no se ocupó de otra cosa que no fuese hacer la voluntad del Padre. Es decir, que el Señor nació en una familia donde José era carpintero. Él pudo trabajar y pudo trabajar en la carpintería y tener su vida normal trabajando, pero él siempre estuvo ocupado en una sola cosa: hacer la voluntad del Padre. Si nuestro Padre ya nos sacó de la ley, ya nos sacó de esos ritos, de esos mandatos, de esas costumbres, ¿por qué querer volver otra vez a esclavizarse?
Él se sometió plenamente a la voluntad del Padre. Por lo tanto, el Señor nos pide que aprendamos de Él. Tenemos que aprender de Él. Si queremos nosotros llegar a la tierra prometida, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es ocuparnos de la voluntad del Padre. Es creer que la obra que el Señor logró en la cruz es perfecta. Si nosotros queremos añadirle algo a la salvación que el Señor ya logró y queremos hacer nosotros obras para nuestra salvación, estamos menospreciando lo que el Señor logró en la cruz del Calvario. Y tenemos que confiar en esa salvación y tenemos que llegar a disfrutar los logros que el Señor hizo en la cruz. Por lo tanto, el Señor nos pide que aprendamos de Él. Ser manso, dócil, significa no ofrecer resistencia. Ser humilde significa no tener amor propio. Él fue humilde. Estos son pasos tan importantes para nuestra vida como seres humanos, de tomar el yugo del Señor y aprender de Él, que fue manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto significa ser manso, no ofrecer resistencia. Ser humilde significa no tener amor propio. El Señor no tenía amor propio. Si Él hubiera tenido un amor propio, Él no había ido a la cruz. Él no buscaba lo suyo, sino hacer la voluntad del Padre. A Él no le importaba hacer otra cosa más que la voluntad del Padre. Oh, cuánto anhelamos nosotros llegar a este propósito y a esto deseo del Señor. Que no busquemos nuestro propio beneficio. Dice, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya hemos hablado que este descanso que nosotros llegamos a lograr, esta paz que llegamos a lograr, es interior. No es física, es interior. Esto lo podemos ver a través de la vida de los hermanos que llegaron a morir por causa del Señor, y aún el hermano enfermo de sus ojos, con su vista cansada que ya no miraba, predicaba el evangelio, y así casi ciego lo encerraron en la cárcel al hermano Pablo, así ciego, lo mataron y lo crucificaron. Todo lo que nosotros podemos ver, lo que le sucedió afuera, pero no llegamos a entender la paz que él tenía dentro. La tranquilidad que él tenía por dentro. Por eso insistimos en este pasaje de Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Nosotros los seres humanos necesitamos el reposo del Señor, necesitamos descansar en el Señor, dejar que el Señor obre en nosotros, no estorbarle. Así es como el Señor nos dice en la Escritura que aprendamos de Él, que es humilde de corazón. Se sometió a la voluntad del Padre sin desear nada para su propio bien, sin esperar ganar algo para sí. Así que no importa cuál fuera la situación, Él tenía descanso en su corazón. Estaba plenamente satisfecho con la voluntad de su Padre.
El descanso que encontramos al tomar el yugo del Señor y aprender de Él es descanso para nuestras almas. Este es un descanso interior, no es algo meramente exterior en naturaleza. El yugo del Señor es la voluntad del Padre y su carga es la obra de llevar a cabo la voluntad del Padre. Tal yugo es fácil, no gravoso, y tal carga es ligera, no pesada. Qué grande es el Señor. Su yugo es ligero. Esta palabra en el griego significa adecuada para su uso y por ende bueno, benévolo, benigno, suave, fácil, placentero, en contraste con duro, tosco, severo y gravoso. Dice en Filipenses en el capítulo 6, Filipenses capítulo 6, en el verso 1, dice, hijitos, perdón, Filipenses capítulo 6, verso 1. Es 4, perdón. 6 de Filipenses. 4, 6 de Filipenses. Dice, por nada estéis afanados. Es decir, por nada debemos estar preocupados. Por nada estéis afanados, sino en toda ocasión sea conocido vuestra petición delante de Dios por medio de la oración y súplica con acción de gracias. Es decir, que la vida de nosotros debe ser una vida en completa armonía y paz con el Señor. Por nada estéis afanosos, es decir, por nada estéis preocupados. Todos los afanes, todas las ansiedades, todos los problemas vienen de Satanás. Esto es la suma total de la vida humana y perturban la vida de los creyentes. Pero nosotros, al vivir a Cristo y descansar en Él, y al creer en la muerte de Cristo y creer en lo que el Señor logró en la cruz, lo recibiremos, tendremos la paz. Dice en el verso 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto poned en práctica y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es lo que estos hermanos tuvieron la experiencia. Al hablarnos en esta escritura, el hermano nuevamente nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, a esto estad atentos. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto poned en práctica y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de nuestra situación como creyentes, como hijos de Dios? Número 1, que nosotros a veces dudamos que lo que logró el Señor, todavía hay que añadirle algo, haciendo nosotros algo para nuestra santidad y para nuestro crecimiento. Nosotros no tenemos nada que hacer, nada en el crecimiento espiritual. Lo único que tenemos es tener fe y creer que lo que el Señor logró en la cruz es suficiente para cambiarme y transformarme. Esto es de suma importancia. Si nosotros no aprendemos de los hermanos, como dice el verso 9 de Filipenses, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto pónganlo en práctica,
si nosotros no lo empezamos a practicar, jamás llegaremos nosotros a la tierra prometida, al reposo del Señor. Y quedaremos nosotros igual que los israelitas. Cometeremos el mismo fracaso que ellos cometieron. Y no llegaremos nosotros a la meta, a la tierra prometida, al deseo del corazón de Dios. Hoy Dios está deseando que nosotros aquí en la tierra lo expresemos, tomemos la autoridad, ejerzamos su dominio, su poder aquí en la tierra y establezcamos su reino. Ojalá que esto sea una gran bendición para todos y que podamos nosotros lograr el deseo del corazón de Dios aquí en la tierra. Para eso fuimos creados y para eso somos llamados como la iglesia. La iglesia es donde se encuentra el reino de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos en esta hora, Señor, oh Dios, que perdone nuestras faltas y que perdone nuestros errores y nuestras faltas que hemos cometido, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que te forjes en nosotros para poder nosotros tomar la autoridad que tú nos has dado y manifestarla aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.